La noche del 5 de junio de 1968, una mujer embarazada cayó de rodillas sobre el suelo de la cocina del Hotel Ambassador mientras su esposo se desangraba frente a ella. Era Ethel Kennedy, sosteniendo a Robert F. Kennedy, segundos después de recibir varios disparos. Aquella imagen recorrió el mundo y se convirtió en uno de los momentos más devastadores de la historia estadounidense. Pero detrás de esa fotografía existía una realidad mucho más oscura, la de una mujer atrapada durante décadas dentro de una familia marcada por el poder, la tragedia y la pérdida constante. La historia convirtió a los Kennedy en una leyenda política, pero dejó casi olvidada a la mujer que sobrevivió a todo aquello. Porque mientras el mundo veía glamour, riqueza y discursos históricos, Ethel cargaba una vida llena de funerales, silencios y heridas imposibles de cerrar. Si te interesan las historias ocultas de la élite y las vidas destruidas detrás del lujo, suscríbete. Porque para entender cómo Ethel Kennedy terminó convertida en la viuda olvidada de la historia, primero hay que regresar al comienzo de una familia que parecía tenerlo todo, excepto paz. 1. La hija salvaje de una familia millonaria. Ethel Skakel nació el 11 de abril de 1928 dentro de una familia tan rica como caótica. Su padre pasó de trabajar por unos pocos dólares en el ferrocarril a construir un enorme imperio energético que convirtió a los Skakel en una de las familias católicas más poderosas de la costa este. Creció en una mansión gigantesca de Greenwich, rodeada de animales, sirvientes y hermanos competitivos. Pero detrás del privilegio no existía elegancia tranquila. La casa era un torbellino constante de ruido, rivalidad y exceso emocional. Aunque parecía destinada a convertirse en otra heredera refinada de la alta sociedad, Ethel nunca encajó en ese papel. Era impulsiva, competitiva y completamente incapaz de quedarse quieta. Las monjas intentaron disciplinarla sin éxito, mientras ella prefería desafiar reglas antes que obedecerlas. Esa personalidad intensa terminaría acercándola a otra familia igual de poderosa, pero mucho más peligrosa para su futuro emocional: los Kennedy. Todo cambió cuando conoció a Jean Kennedy en Manhattanville College. Gracias a ella entró al universo Kennedy, un mundo obsesionado con la política, el poder y las apariencias. Durante un viaje de esquí en Quebec, vio por primera vez a Robert F. Kennedy y quedó fascinada de inmediato. El problema era que Robert comenzó saliendo con la hermana mayor de Ethel, y durante años, ella tuvo que observar en silencio al hombre que sentía destinado para su vida. 2. El nacimiento de una dinastía imparable. Cuando Robert finalmente se acercó a Ethel, ella no dudó. Se casaron en junio de 1950, uniendo dos familias millonarias obsesionadas con la influencia pública. Durante un tiempo, todo pareció perfecto. Hijos naciendo uno tras otro, campañas exitosas y una energía familiar imposible de detener. Ethel había conseguido al hombre que llevaba años esperando, y juntos comenzaron a construir una de las familias más famosas de Estados Unidos. Mientras Robert ascendía rápidamente en Washington, Ethel se convirtió en una pieza esencial del fenómeno Kennedy. Tenía un talento natural para convencer personas y crear conexiones instantáneas durante las campañas políticas. Pero detrás de aquella imagen alegre, comenzaron a acumularse golpes devastadores. En 1955, sus padres murieron juntos en un accidente aéreo. Ethel estaba embarazada y rodeada de hijos pequeños. Aún así, jamás se permitió derrumbarse frente al mundo. Poco después, Robert compró Hickory Hill, una enorme propiedad en Virginia que terminó convirtiéndose en el centro social más caótico de Washington. Políticos, artistas y astronautas convivían entre fiestas interminables, animales exóticos y niños corriendo por todas partes. Sin embargo, detrás de aquella energía vibrante existía una presión constante. Robert ya no era solo un abogado ambicioso, se estaba transformando en uno de los hombres más poderosos y polémicos del país. Y Ethel comenzaba a vivir atrapada dentro de una maquinaria política que nunca dejaba de exigir más. 3. La familia perfecta empezó a romperse. El 22 de noviembre de 1963, todo cambió para siempre. J. Edgar Hoover llamó personalmente para informar que el presidente John F. Kennedy había sido atacado en Dallas. Ethel vio cómo el rostro de Robert se transformaba mientras escuchaba la noticia. Aquel día no solo murió un presidente, también desapareció la versión más optimista de los Kennedy. Robert quedó emocionalmente destruido y comenzó a cargar una tristeza que jamás abandonaría.
Mientras Robert recorría comunidades pobres y zonas olvidadas de Estados Unidos, Ethel empezó a comprender que el poder no protegía a nadie. Ella había crecido rodeada de privilegios, pero aquellas experiencias cambiaron por completo su visión del mundo. Al mismo tiempo, aumentaba la presión sobre la familia. Los enemigos políticos de Robert crecían, las tensiones dentro del país empeoraban y la sensación de tragedia parecía perseguir constantemente a los Kennedy. Aún así, fue Ethel quien más insistió para que Robert se presentara a la presidencia en 1968. Él dudaba constantemente, temiendo dividir aún más a un país ya fracturado por violencia y protestas. Pero Ethel organizó incluso a sus hijos para convencerlo. Durante unos meses, pareció posible que los Kennedy recuperaran el sueño político perdido tras la muerte de John. Lo que nadie imaginaba era que aquella campaña terminaría conduciendo a otra tragedia nacional. 4. La noche que la dejó sola frente al mundo. El 4 de junio de 1968, Robert F. Kennedy ganó las primarias de California y el Hotel Ambassador explotó en celebración. Ethel caminaba junto a él, embarazada de 3 meses, cuando Sirhan Sirhan apareció en el corredor de la cocina y comenzó a disparar. Robert cayó al suelo mientras el caos consumía el lugar. Y Ethel, rodeada de sangre y gritos, se arrodilló junto a su marido mientras Estados Unidos veía derrumbarse otra vez el sueño Kennedy. Aquella noche destruyó mucho más que una familia. Robert representaba para millones la última esperanza de los años 60, y Ethel entendió de inmediato el vacío que acababa de abrirse. Tenía 40 años, 10 hijos en casa y otro bebé por nacer. Aún así, permaneció junto a él hasta el final, intentando apartar a la multitud mientras comenzaba una vida marcada por una soledad devastadora. Los días siguientes fueron un duelo nacional. Miles desfilaron frente al ataúd de Robert, mientras Ethel era vista como un símbolo de resistencia. Pero cuando las cámaras desaparecieron, regresó a Hickory Hill rodeada de hijos y silencio. Entonces tomó una decisión definitiva. Jamás volvería a casarse. Para ella, Robert seguía siendo el centro absoluto de su vida. 5. La viuda que la historia casi olvidó. Meses después del asesinato, y todavía embarazada, Ethel creó una organización de derechos humanos para continuar el trabajo de Robert. Muchos esperaban verla desaparecer consumida por la tragedia, pero ocurrió lo contrario. Transformó el dolor en disciplina y se negó a vivir únicamente como una viuda famosa. Sin embargo, detrás de esa fortaleza pública, varios de sus hijos quedaron emocionalmente destruidos por la muerte de su padre y el peso del apellido Kennedy, y eso terminó rompiendo parte de la familia desde dentro. Su hijo David murió por sobredosis en 1984 y años después, Michael falleció en un accidente de esquí. Para entonces, Ethel ya había perdido a sus padres, hermanos, esposo y 2 hijos. Aún así, rara vez hablaba de su sufrimiento. Prefería mantenerse en movimiento, trabajando y sosteniendo a su familia lejos de los reflectores. Con el paso de las décadas, Ethel siguió defendiendo derechos civiles y justicia social, incluso después de los 90 años. En 2014, recibió la Medalla Presidencial de la Libertad de manos de Barack Obama, quien la describió como un símbolo de esperanza frente a pérdidas inimaginables. Pero jamás quiso hablar demasiado sobre aquella noche de 1968. Algunas heridas nunca terminaron de cerrarse. Cuando Ethel Kennedy murió en 2024, había sobrevivido prácticamente a toda la era Kennedy. Presidentes, campañas, asesinatos y funerales quedaron atrás, pero ella siguió adelante sin convertir el dolor en espectáculo. Nunca quiso ser un símbolo glamuroso de la tragedia. Simplemente continuó avanzando, incluso cuando la vida parecía empeñada en quitarle todo. La historia suele recordar a quienes ocupan el centro del escenario, pero detrás de ellos existen figuras que sostuvieron el peso emocional de una época entera. Ethel fue una de esas personas. Una mujer criada entre privilegios que terminó viviendo rodeada de pérdidas inimaginables y que aún así nunca dejó de luchar, como si seguir adelante fuera la única manera de sobrevivir al pasado. ¿Crees que Ethel Kennedy fue injustamente olvidada por la historia? ¿Y piensas que alguien puede soportar tantas tragedias sin terminar destruido por dentro? Suscríbete para más historias ocultas de la élite.
familias poderosas y vidas que se derrumbaron detrás del lujo.